Hola, bienvenidos a nuestra casa, tu casa, Casa del Rey. Somos una iglesia que practica liberación, sanidad y restauración. Estamos viviendo en un mundo muy contaminado y creemos que no hay situación ni demonio del cual Dios no te pueda librar. Trabajamos para ayudarte a tener una relación genuina con Dios, donde tus dones y tus talentos serán revelados para exaltarle a Él e edificar la casa. Somos llamados a este tiempo y a esta generación para traerte entendimiento de la Biblia y cancelar toda tradición y religión. La meta es traerte revelación directo del cielo para edificar tu alma. Bienvenidos a Casa del Rey. Mateo capítulo 27, versículo 46 al 50. Santo eres mi Rey, aleluya. Dice la palabra en Mateo capítulo 27, versículo 46 al 50. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactoni. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, abriendo otra vez, clamado a gran voz, entregó el espíritu. Murió. Aparentemente. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Padre, permite que tu palabra, que es dirigida por tu Espíritu Santo, sea sembrada en el corazón y que produzcan para lo cual fue enviada. Porque tu palabra dice en Isaías que para lo que tú mandas tu palabra, ya tienen que producir para lo cual fueron enviadas y no volverán a ti vacía. Así que esta palabra que es tuya produce en las almas que lo están oyendo para lo cual tú la enviaste en esta tarde. Y ningún espíritu bloqueará que penetren. Ningún demonio bloqueará que entre el corazón y el alma. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Wow. Es tanta información. Y en este pedacito creo que acabo de entender a Dios. Porque lo que puedo entender es que Dios quisiera darnos toda esa información que la tuviéramos en un solo download. Pero no es fácil porque es mucha información y a veces yo la quiero dar todita y tengo que elegir cuál es la que voy a dar. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Que vaya conforme a lo que Dios quiere dar. Pero Dios quiere que entendamos sus tiempos, cómo trabajan sus tiempos, cómo trabaja su calendario, ¿verdad? Y la semana pasada yo le di toda la introducción de esto, que es el tiempo del cronos, ¿verdad? Los tiempos, cómo son los tiempos dirigido por los seres humanos y cómo el enemigo ha usurpado a través de calendarios, de 5 calendarios a través del mundo, ha usurpado la medida de los tiempos para que la gente viva conforme a sus almanaques y a sus ritos religiosos, entregados a diferentes dioses por día, por semana, por mes y por año. Creo que el año pasado yo decía, pero verdaderamente que la gente está loca, porque oía que en uno de los calendarios le habían entregado, qué sé yo, que el año de las ratas. El chino fue. Yo no sé si te dieron eso en la noticia. Salió el calendario, el año de las ratas. Digo yo, pero verdad que la gente está ciega y loca y tonta. ¿Cómo yo me voy a meter a creer a un calendario que se lo están entregando a ratas? Pero
Así está el mundo de ciego. Así está el mundo de ciego. Ahora hay un tiempo, porque el tiempo en sí es una emanación, es decir, es una dimensión del cielo. Por lo tanto, como Dios dirige el tiempo desde la eternidad, aunque el enemigo tenga una usurpación a la cual la gente está sometida bajo cada una de estas agendas y calendarios, Él dio su calendario a través de la nación de Israel. Y hay mucha gente que no le gusta, pero claro, influenciado por el mismo enemigo. Porque al que no le gusta que tú entiendas las raíces hebreas es al diablo. ¿Por qué? Porque fueron las raíces judías que Dios utilizó para revelarse al mundo, para revelársenos. Entonces, claro, Él no quiere que tú entiendas nada de eso, porque si tú entiendes los tiempos de Dios, te sales de los tiempos del diablo y ves milagros y cosas en tu vida suceder que nunca has visto. ¿Cómo va a querer Él? Entonces hay dos extremos en los que la gente cae. O niegan completamente y dicen que esa parte de la Biblia no le corresponde, o se meten en todos los ritos y religiones judías. Se meten a judaizante, que era el pleito que Pablo tenía. Yo no sé si te han leído las cartas paulinas. Pablo tenía un pleito con los judaizantes porque se le metían entre la iglesia a decirle a la gente de la iglesia que tenían que hacer todos los ritos judíos. Y ahora hay un sinnúmero de evangélicos en las redes y en toda parte negando la fe cristiana porque ahora hay que hacer todos los ritos judíos. Entonces están los dos extremos, los que lo niegan y los que están en rito. Porque el enemigo no quiere que tú caigas en la verdadera revelación, que tú no entiendas lo que la palabra dice. Y lo que yo acabo de leer ahí en Mateo es un pedacito del cumplimiento profético del tiempo de Pesá. En hebreo Pesá, en español Pascua, en inglés Passover. Que también lo han convertido en un completo rito y tradición que no tiene nada que ver con lo que Dios habló y con lo que Dios reveló en este tiempo. Porque Pesá es una fiesta. Es una de las fiestas que constituye uno de los ciclos de Dios, en los cuales Dios se mueve. Y como no entendemos los movimientos de Dios en este ciclo, estamos orando cosas de ciclos pasados. Entonces no vemos movimientos, porque no entendemos qué se está moviendo en el mundo espiritual. Entonces yo quiero tanto darle a entender el contenido como darle a entender el movimiento, porque ¿de qué me vale darte el contenido si no entiendes la revelación? ¿Verdad? Entonces es bien importante entender las dos cosas. ¿Qué estaba pasando? Porque Dios constituye este ciclo de Pesé, porque ¿dónde nace este ciclo? Porque acuérdense que son 7 fiestas y 3 ciclos de Dios. 7 fiestas, 3 ciclos. En este ciclo hay 3 de las 7 fiestas. En la fiesta de Pesá está Bikurim, que Bikurim es la fiesta de primicia. Va junto con la fiesta de Pesá. Bikurim y la fiesta de Yag Ha-Matzot en hebreo. En español, panes sin levadura. Claro, usted no lo ha oído mencionar porque lo que estos representan, como que el diablo no tiene mucha forma de voltearlo, aunque lo hace religioso, lo pone un rito. Entonces, en este ciclo están esas 3 cosas. Vamos a entender un poco los ciclos de Dios. Vamos a entender un poco el calendario hebreo, que es el calendario por el cual, sin meterte en los ritos hebreos, la iglesia debe de entender. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que el calendario de nosotros se llamaba gregoriano. Imagínate, ni conocemos el de nosotros, ni mucho menos vamos a entender el de Dios. Entonces hay un movimiento en este ciclo terrible. El otro ciclo
es el de Pentecostés. Y el tercero es el de Tabernáculo, que como sabemos es la fiesta de Rosh Hashanah, que da inicio a ese ciclo. ¿Y cuáles son las otras fiestas que están ahí adentro? A ver si alguien me dice. La de Tabernáculo. La fiesta de expiación. Sukkot es tabernáculo. El Sukkot y tabernáculo. Sukkot es la forma hebrea. Rosh Hashanah y expiación. Ese es ese ciclo. Pero no vamos a explicar nada de eso porque es demasiado. ¿Por qué me interesa explicar Pesed? Estamos a un mes de esta celebración. Estamos entrando en el ciclo de Pesaj. Entonces, como estamos entrando en ese ciclo, es bueno que usted lo entienda para que usted se mueva en este ciclo. ¿Sí o no? ¿Para qué explicarle tabernáculo si para tabernáculo es en septiembre? Vamos a explicarle para que usted se mueva en y comience a recibir las bendiciones que compete. Porque lo que la gente no entiende es que a diferencia del calendario gregoriano, cada uno de estos ciclos dan a inicio a una nueva temporada. Rompe algo diferente y trae algo diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos ciclos cumple una temporada en Dios por año y también lo cumple proféticamente. Por eso que Jesucristo cumplió esta temporada cuando Él murió, y por eso que nosotros decimos que Él es nuestra Pascua. ¿Por qué nosotros decimos que Jesucristo es nuestra Pascua? Porque Él la cumplió proféticamente y también la transformó. Él se hizo el cordero inmolado de Dios. Pero ¿qué significa eso? Porque la mayoría de la gente habla de eso. Yo me acuerdo que cuando yo era joven y me convertí, me decían que Jesucristo era el cordero de Dios. Yo tenía un hambre de saber qué eso significaba, pero nada más me decían, no, que la Biblia dice que es el cordero de Dios. Y no me sabían decir. Yo decía, pero Dios mío, ¿por qué un cordero? ¿Por qué Dios necesitó que Jesucristo fuera un cordero y necesitó matarlo en la cruz? Porque Dios te ama tanto que Él entregó a su único hijo para que tú seas salvo. Eso es bien entendible, pero eso tiene un trasfondo. ¿Sabe por qué? Porque como Dios vive en la eternidad, nada de lo que Él hizo allá atrás lo hizo sin saber que estaríamos en el 2023. Es decir, desde la eternidad Él estaba viendo el 2023 allá atrás, cuando Él estaba sacando la nación de Israel de Egipto. Come on. Él es el eterno. Tú y yo no sabemos, pero el eterno, ¿por qué usted cree que está escrito el Apocalipsis? Hace tiempo que Dios lo vio y se lo reveló a Juan en Patmos, la isla de Patmos. Se las reveló porque el eterno ya vio el 2023, el 2024, el 2025. Ya Él lo vio todito. Entonces, como ya Él lo vio desde la eternidad, ya Él le reveló allá, qué va a pasar al final. Entonces, desde la eternidad, Él está viendo este tiempo, esta temporada, aleluya. Y al mismo tiempo, Él estaba viendo allá cuando Él estaba dando la orden. Entonces, ¿qué hizo Él? Él creó un patrón, un pacto, que fuera útil allá como ahora, hasta el final. Que la gente cree que Dios se está inventando esto hoy, ¿me entiendes? Hay evangélicos que predican el evangelio como que Dios se lo acaba de inventar. Esto está inventado hace mucho, antes de tú y yo nacer. Además de eso, hace tiempo que Dios lo vio y Dios lo sabe. Entonces el eterno, cuando Él va a sacar a la nación de Israel de Egipto, Él sabe que el mundo espiritual necesita ser pactado. Porque todo en el mundo espiritual es por contratos, leyes y reglas. Por eso que mucha gente cree saber de liberación y no sabe de liberación. Porque para tú entender de liberación, tú tienes que entender lo legal que es el mundo espiritual. Por eso es que Jesucristo es nuestro abogado y el Espíritu Santo nuestro paracleto.
Que Paracleto, ustedes saben que en definición es el asistente o una persona que practica leyes. ¡Ay, ay, ay! Porque todo en el mundo espiritual es por leyes. Hay situaciones que están en tu vida que no corren como tienen que correr y están estancadas porque hay leyes violadas. Y el error que la iglesia ha enseñado por años es que la muerte de la cruz de Jesucristo transformó todas esas leyes y las sanó, y todo se sanó porque Él murió. Sí y no. Sí, porque por ese poder podemos romper esas leyes. Y no porque Él no la borró, porque Él no borra consecuencias. ¿Ustedes me entienden lo que digo? Su muerte dio la autoridad para que tú puedas presentarte, como dice Pablo, boldly ante el trono de Dios. Tú te puedes presentar delante del trono de Dios ¿cómo se dice en español boldly? Con osadía, no con osadía, sino con carácter o que tú tengas la confianza de presentarte ante el trono de Dios, porque ahora tú tienes una herramienta para tú poderte limpiar de ese pecado. Ahora, ¿sucede eso solamente con aceptarlo como nuestro Salvador? No. Aceptarlo como nuestro Salvador no da acceso a salvación, porque Él es nuestro Salvador. Cuando tú aceptas a Cristo, si te mueres te vas para el cielo, porque te dio acceso a la salvación. Ahora, que toda la ley es rota por todas tus generaciones, por ti, por todo lo que han quebrantado, todas las leyes en el mundo espiritual no se borran inmediatamente. Eso es un proceso. ¿Y qué hace el diablo? Él hace todo lo posible para que tú ignores esto y para que tú nunca te enteres cuáles fueron, para que tú nunca seas libre. Porque Él sabe que aunque te aceptaste a Cristo y te vas para el cielo, aquí en la tierra te va a hacer la vida miserable y te la vas a hacer por ignorante. ¿Entiende? Ignorancia es lo que el diablo le ha vendido a la humanidad, para que la humanidad esté sumergida y crea que Dios no existe, y crea que Dios no puede, y crea que las cosas es Dios el culpable y que todos los males que están pasando es Dios. Para que tú no sepas resolver en el mundo espiritual, porque todas las cosas primero suceden en el mundo espiritual para que después sucedan en el natural. Eso es bíblico, pero yo no tengo tiempo de entrar ahí. Voy a seguir para que ustedes entiendan el tiempo. ¿Qué fue lo que yo leí? Pesé o pesá, como usted lo quiera pronunciar. Nadie sabe pronunciar esos nombres en hebreo. La gente siempre está queriéndose lucir. Nadie sabe. Yo lo pronuncio como lo leo, pero en el original hebreo es pesá o pesé, como usted lo quiera decir. Que es la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua porque Él fue el Cordero inmolado de Dios. Es decir, allá atrás, en Egipto, cuando Dios estaba listo a sacar esa nación para hacerla su nación y hacer un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto con la humanidad. ¿Para qué creó Dios a la nación de Israel? ¿Con quién Él habló esto? Con Abraham, ¿sí o no? ¿De qué descendencia salió ese pacto? De Abraham. Fue un pacto entre Dios y Abraham. Entonces, de ahí llega la hora de que la nación salga a ser nación de Dios, para Dios pactar con la humanidad y para Dios traer el Mesías, por el día ante el cual Él iba a darle acceso a los seres humanos al cielo. Ok. Allá atrás, Dios está aquí viéndonos a todito aquí sentados hoy, están aquí. Pero allá atrás, Él está creando el pacto, donde Él dice: déjame hacer un contrato en el mundo espiritual, porque todo es legal. Entonces déjame legalizar este asunto. Y
La mayoría de cosas legales en el mundo espiritual tienen que ver con sangre, porque es el mundo espiritual. Entonces Dios hace un pacto de sangre. Dios le dice a la nación de Israel: es hora de ustedes salir, pero vamos a pactar, tú y yo, vamos a hacer un contrato, tú y yo, donde mediante ese contrato que va a ser sellado con sangre, tú dices que tú me vas a servir a mí, que yo voy a ser tu Dios, y lo vamos a hacer a través de un cordero, porque le voy a poner mi mano fuerte con Egipto y voy a pactar tu liberación. Por eso que Egipto representa el pecado, es decir, el lugar de donde Dios nos liberta, el lugar de donde Dios nos saca. Entonces Dios le dice a la nación de Israel: cojan un becerro, ¿verdad? Hagan un sacrificio y pónganlo en los linteles de la casa. Vamos a pactar con sangre que tú me sirves a mí, que yo soy tu Dios. Ahí nace Pesá o Pesé. Ahí nace la Pascua, en ese pacto, con ese cordero sin mancha. ¿Por qué? Porque representaba al Mesías. Y el Mesías vendría sin mancha, por lo tanto los corderos no podían tener manchas. Entonces este cordero ahora viene, se pone la sangre en los linteles como pacto entre la nación de Israel y Dios. Y ahí sucede el milagro que se necesitaba para que ellos pudieran salir de Egipto. Se rompe la maldición, mueren los primogénitos de Egipto, empezando por el del faraón. Y entonces sale la nación del cautiverio. Pero ¿por qué fue que sucedió ese milagro? Fue por el pacto. Ellos pactaron con Dios. Ahora ahí nace Pascua, porque ahora esto significa que ellos rendían su vida a Dios, y Dios le dice: me tendréis que celebrar la Pascua. Ahora me tiene que celebrar eso. ¿Por qué? Porque pesar significa en el original hebreo pasar por encima. ¿Qué significa? Que en ese momento que pasó eso, Dios pasó por encima de ellos y mató a los primogénitos, porque eso fue un juicio que se merecía la nación de Egipto, que fue pasado, y en el juicio la sangre pactada protegió la nación. Entonces por eso se llama Pesá. ¿Por qué? Porque significa Dios pasó por encima, nos protegió, nos guardó por el pacto que tenemos. Ahora, ¿qué tiene que hacer la nación de Israel todos los años en esta temporada? Dios le da esta ley a Moisés y le dice: tienen que celebrarme Pascua. ¿Qué hace la nación de Israel? Ahora la nación de Israel tiene que coger, para celebrar la Pascua, número uno, todos los varones tenían que estar en Israel. Tenían que ir. Si estaban por no sé dónde, tenían que llegar a Israel. Estoy cortando porque es demasiado. No le voy a contar los procesos. Tienen que llegar porque la celebración significaba que el jefe de la casa, y si la familia era muy pequeña, dice, se podía unir a la familia del lado, y entre los dos cogían un cordero y celebraban Pascua. ¿Qué significaba eso? Que la Pascua, con ese sacrificio, ellos estaban pactando con Dios. ¿Por qué? Porque el becerro tenía que ser, no era en el templo que ese becerro. La gente confunde los sacrificios en el templo o en el tabernáculo con este sacrificio. Pero no era en el umbral de la casa que se hacía el sacrificio, donde era derramada sangre, pactando que esta casa le sirve a Jehová. Y pactaban con un cordero. ¿Van entendiendo por qué Él es el cordero de Dios? Porque el que lo recibe a Él pacta. Lo que pasa es que Él cambió el sistema, que ya no hay que matar un cordero. Ahora pacta conmigo. Yo soy el cordero de Dios y tu casa me sirve a mí, y entre Jehová y tú hay una relación donde ahora el enemigo tiene que pasarte, la muerte tiene que pasar
pasarte por encima. ¿Entienden? Dios mío. Eso es lo que significa Pascua. Pascua no significa que a Jesucristo hay que matarlo todos los años cuando llegue esta época. Porque al él ser Dios, murió una vez y por todas. Al él ser el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y resucitar al tercer día, ya cuando tú lo aceptas como tu Salvador, tú estás pactando tu casa. Por eso es que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pactó las generaciones. Porque tú tienes que entender que en el formato que Dios tenía en el antiguo pacto, antes de que viniera el nuevo pacto, ¿quién es el nuevo pacto? Jesús. Jesús es el nuevo pacto. Ustedes no lo leen en la Biblia donde dice viejo pacto y nuevo pacto. Cuando usted abre la Biblia, ¿qué significa eso? ¿A usted no le da curiosidad? El viejo pacto es lo que yo le estoy explicando. El nuevo pacto es Jesucristo. Por eso que Jesucristo sustituye ese pacto. Entonces ya no tenemos que hacer eso, porque Él vino a ser ese cordero que cuando tú pactas con Él, oye esto, en el antiguo pacto, cuando se hacía el sacrificio enfrente de la casa, entregando, pactando con Dios esa sangre, significaba que toda la familia de esa casa, ay Dios mío, yo no sé si toda la familia de esa casa tenían que servir a Jehová. Eran pactados. Así que el primito que no pudo llegar, que estaba en un viaje por allá en Mesopotamia, no sé para dónde, cuando se hizo el sacrificio enfrente de la casa y se pactó con Dios, él estaba protegido por ese pacto y la muerte tenía que pasarle por encima. Tú no entiendes que cuando tú sirves a Cristo, tú estás pactando tu familia. Porque no era, todo eso era sombra. Óyeme, todo eso era sombra del pacto que vendría a través del Mesías. Era para que entendiéramos allá atrás qué era lo que el Mesías estaba haciendo en el mundo espiritual. Entonces, entre más tú entiendes allá, más tú entiendes aquí. Ay, Dios mío. Pero el que no entiende eso no sabe declarar la palabra. Hay alguien aquí que tiene un familiar que está en problema. Hay alguien que está en línea que tiene un familiar que está en problema. Entiende este pacto. Tú tienes pacto con Jesús. Comienza a proclamar esa familia. Comienza a orar por ese enfermo. Comienza a declarar la sangre del cordero que tú aceptaste. Tiene que cubrir toda tu casa. Aunque esté en la brujería, aunque esté al borde de la muerte, aunque esté donde esté, Jesucristo murió por tu generación. Jesucristo murió por tu casa. Jesucristo murió por todos los tuyos. Ay, 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 ay. Dios mío. ¿Qué es esto de que Jesucristo murió a la hora novena? Acabamos de leer eso, ¿no? Lo leo de nuevo. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. ¿Por qué? Porque cerca de la hora novena es que le entrega su espíritu. Él empezó cerca de la hora novena, es decir, faltaba poquito, porque él habló un poquito y después entrega el espíritu. Cuando llegó la hora novena, porque todo lo que Jesús hizo fue cumplir la Pascua. Es decir, el diseño que Dios hizo allá atrás, ese contrato en el mundo espiritual,
que Dios hizo allá atrás, ahora Él lo viene a renovar en un nuevo pacto de sangre en el mundo espiritual, con su sangre, con sangre de Dios. Ay, santo. Tú no entiendes lo tremendo de ese pacto. En el mundo espiritual. Pero Él muere a la hora novena, dice ahí, leímos. ¿Por qué? Porque estos sacrificios eran hechos a la hora novena. El cordero no podía ser sacrificado hasta que no llegaba la hora novena. Todas las casas a esa misma hora estaban haciendo el sacrificio en la Pascua, en la celebración de la Pascua, porque ellos estaban celebrando su salida de Egipto. Pero ellos no sabían que proféticamente estaban anunciando la hora en que moriría el Mesías. Por eso que los tiempos de Dios no tienen nada que ver con los tiempos de los hombres. Él muere a esa hora porque a esa hora tenía que cumplirse. A esa misma hora estaba toda la nación de Israel y todos los israelitas sacrificando el cordero frente a su casa. Entonces, ¿qué dice ahí que sucede? Dice que se rasga el velo en dos. Se rasga. Se acabó el sistema viejo, nació un nuevo pacto. Nació un nuevo tiempo, una nueva temporada. Nació una nueva dispensación para el mundo entero a través de la muerte del Mesías. Por lo tanto, nace un nuevo tiempo para la iglesia. Nace la iglesia. Ahí nació la iglesia en la cruz del Calvario. Pero también, ¿qué significaba la Pascua en el mundo espiritual? Jesucristo es el cumplimiento de la Pascua, literal, y hace un nuevo pacto. Pero en este ciclo que Dios le manda a celebrar a la nación de Israel, cuando Él los saca de Egipto, hay 3 fiestas que tenían que cumplirse también. Es decir, está la Pascua, panes sin levaduras y primicia, bicurín, mostad. Tenía que cumplirse estas fiestas porque es un ciclo en el mundo espiritual que Dios encerró para la nación de Israel. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios le da una nueva agenda de gobierno a través de Moisés, ¿verdad? Sabemos lo que significa Pentecostés, que donde Dios le entrega al tero a los 50 días, eso es otro ciclo. Pero en este ciclo, cuando Dios lo está sacando, es el inicio de todas las cosas. Entonces Dios le dice cómo tienen que manejar ese tiempo para que Él se mueva en esa temporada. Y para Él moverse en esa temporada, todo tiene que ver con primicias. Lo que pasa es que las iglesias han abusado y rebusado de lo que significan las primicias. Entonces, ¿qué sucede? Muchos pastores lo que están es celebrando aniversario y me perdonan. Y celebrando que día del pastor y me perdonan. Que sé que no le va a gustar a mucho. Sí, porque las finanzas de la gente están siendo mal dirigidas. Por eso es que el pueblo está en pobreza y no ven bendición. Y no ven que las cosas se le mueven en el mundo espiritual. Porque cuando hay que mover las bendiciones, no la están moviendo. Y están cayendo en idolatrías. A mí nadie me hable de eso. Yo no estoy aquí para ser idolatrada. Estoy aquí para servir. Para servir. Y el manto del que Dios hablaba está para servir, para hacer el trabajo de Dios. Son idolatrías que se han inventado el diablo. ¿Para qué? Para que la gente no celebre lo que tiene que celebrar. La gente está supuesta a estar celebrando la Pascua, está celebrando a mover lo que en el mundo espiritual se está moviendo. En este tiempo se mueven las primicias. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú siembras trae cosecha.
Era el tiempo de la cosecha en Israel. Todo lo que Israel sembraba se reproducía en abundancia. ¿Y qué le ordenó a Dios a la nación de Israel? Que lo que ellos produjeran tenían que traer los primeros frutos al templo. ¿Por qué? Porque eso era la devoción. Es decir, todo lo que es primero, ocupa el primer lugar en tu vida, te gobierna, ¿sí o no? Todo lo que ocupa el primer lugar te gobierna. Por eso es que Dios quiere ser el primero en todo, porque Él quiere gobernarte. Dios no vino a pasar un ratico contigo, ni a comerse un helado, ni a hacerte un milagrito. Dios vino a vivir una vida contigo, completa, entera. Entonces, el proceso de panes sin levadura tiene que ver, aunque muchos dicen que tienen que ver que Israel no le dio tiempo a leudar el pan cuando salió, pero fue intencional que Dios no le permitió el tiempo de leudar el pan, porque leudar en ese tiempo no era como el tiempo de ahora, que usted compra un poco de levadura y se lo echa al pan y el pan crece. En ese tiempo lo tenían que meter en un sitio encerrado para que cogiera los gérmenes que leudaban el pan, ¿verdad? No existían los polvitos que hay hoy, que se llama levadura. Entonces, ¿qué sucedió? Como el pan no tuvo el tiempo de leudarse, de crecer, como ese pan no pudo coger el tiempo, ellos se llevaron la masa sin leudar y lo que tenían eran una masa aplastada, una masa dura, porque no tenían un pan que creció. Entonces, cuando ellos cruzaron, se tuvieron que comer ese pan. De ahí nace la fiesta sin levadura, porque hay una lección, panes sin levadura, hay una lección, ¿verdad?, de parte de Dios para la nación y para el mundo, de no contaminarse, de no dejar que nada leude tu masa, es decir, de no dejar que nada cambie la estructura que Dios te está dando, que no coja gérmenes. Es una fiesta en el mundo espiritual de limpieza. Los judíos, cuando lo celebran, ellos buscan en su casa cualquier figura que le hayan regalado, que tenga idolatría o que muestre cualquier cosa. Ellos limpian su casa de todo. Es una limpieza profunda. Este es un ciclo que lleva en el tiempo de Dios, ¿verdad?, el reconocimiento del Cordero. Lleva las primicias y lleva la limpieza. Muchos de ustedes han experimentado la limpieza espiritual porque yo he ido a sus casas a enseñarles a hacer limpieza espiritual. Porque mucha gente tiene demonio en su casa y no lo sabe. Porque tienen cosas en su casa que pertenecen a las tinieblas, aunque se vean bonitas. Pero el Espíritu Santo, que dice la palabra, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos revela y nos enseña: mira, eso lo hizo un satanista, bótalo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una limpieza física, hay que hacer una limpieza espiritual, sacando todo pecado de nuestro corazón, de nuestra alma, todo lo que en nuestra vida nos causa daño. ¿Ok? Es una limpieza. ¿Qué se mueve en el mundo espiritual? ¿Cuáles son las cosas que se rompen en esta temporada? Fíjate que la gente, como no vive las temporadas de Dios, no conoce la palabra, no se la aplica, o se va a uno de los dos extremos, o es judaizante o dice que eso no es verdad. No aplica estos conceptos. En este tiempo, en este ciclo que comienza ahora, donde se celebra el 5 de abril, la fiesta de la Pascua, pero donde entramos en este ciclo de Dios, no saben qué es lo que hay que hacer espiritualmente para que el ciclo que viene, que es el tiempo de la doble cosecha, tú no recibas nada. Porque tú estás entretenido en programitas de hombre y no estás metido en la palabra.
¿Entiende? No está en las cosas de Dios. No está haciendo lo que hay que hacer en este ciclo. ¿Qué cosas se mueven en el mundo espiritual? Se mueve tu siembra, tu finanza se mueve. ¿Tú lo quieres creer o no lo quieres creer? Si tú quieres que siga haciendo tu idolatría y tus tradiciones y gastando tu dinero en lo que no es, o tú quieres ver las cosechas de Dios. ¿Por qué los judíos son personas que donde se planta cambia todo? ¿Por qué ellos nunca son empleados y siempre son jefes? Explícame. ¿Por qué donde ellos están cambia la construcción y la atmósfera del lugar completamente? Porque ellos celebran las fiestas y cumplen cada uno de estos ciclos. Es decir, que el cumplimiento de estos ciclos afecta el mundo espiritual con Cristo o sin Cristo. ¡Ay! La pastora dijo algo que el mundo se va a acabar. Cuando tú tienes a Cristo, tú encuentras la verdad. Tienes el Espíritu Santo, lo encuentras todo. Tienes la revelación de la palabra. Pero ellos practican esto y ellos ven la abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué ellos ven tanta abundancia? ¿Por qué las cosas a ellos les son diferentes? Porque ellos entienden todas estas prácticas que Dios les entregó para que ellos fueran nación. Ellos entienden estos 3 ciclos y ellos lo viven. Tú puedes trabajar con el judío más incrédulo y él practica todo esto porque sabe que da resultado. Yo tengo jefes judíos y no te trabajan un sábado ni que tú lo mates, y ellos no tienen temor de Dios. Te estoy diciendo, hay un movimiento en el mundo espiritual que la iglesia se está perdiendo en ignorancia. Y como no nos sabemos mover en el calendario de Dios, en los tiempos de Dios, estamos metidos en todas las agendas tradicionales idólatras. Evangélicos celebrando carnavales. No me hagan meterme en las fiestas paganas porque me apagan el internet. Sí. Metidos, pero no entienden los tiempos de Dios. No entienden que esto es un tiempo de movilización espiritual para la cosecha de los próximos ciclos. Y no van a entrar en Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah determina, es el juicio del comienzo, otro comienzo. Cada ciclo trae un nuevo comienzo. Y el Rosh Hashanah es el juicio de todo lo que tú hiciste en este y en el otro. La iglesia no entiende eso. Entonces, ¿qué sucede? Que tú ves la gente en tanta pobreza. Y lo que a mí más me molesta es cuando la gente dice que eso es Dios. Y hay gente que los religiosos te van a odiar. Te van a odiar. Pero son verdades contundentes. Hubieron gente que cuando yo le comencé a enseñar esto, comenzaron a moverse en esos 3 ciclos para Dios, haciendo la cosa para Dios, saliendo de toda tradición, de toda enseñanza, de toda cosa, se metieron en la palabra, comenzaron a practicar esto, comenzaron a darle su primicia a Dios de todas sus cosas, y su vida comenzó a cambiarle. Eran los lavaplatos y cambiaron a ser los ejecutivos del lugar. Porque hubo un movimiento en el mundo espiritual que rompió toda maldición de pobreza, todo contrato antiguo. Se comenzaron a romper las cosas donde se tenían que romper. Hay demasiados cristianos orando. Yo rompo toda maldición de pobreza. No se va a romper. Porque no es así. No es porque tú digas, Señor, rompa toda maldición de pobreza. Es como que tú digas,
Y ya voy a terminar. Es como que tú digas, fulano lo metieron preso porque mató a uno, se convirtió en la cárcel, Dios le perdonó su pecado, y ahora comiencen a orar que se le perdonen los años que le toca por haber matado a esa persona. ¿Ustedes entienden? ¿Está salvo la persona, sí o no? ¿Lo perdonó Dios por haber matado a otro? Claro. ¿Se va para el cielo si se muere? Sí. ¿La sentencia se le puede quitar? Solo Dios en su misericordia. O si tú sabes romper esas cosas en el mundo espiritual. Pero porque tú digas que salga, y por más que tú llores todos los días, durante 15 años, él va a cumplir sus 15 años ahí adentro. ¿Entienden? Y eso es lo que está haciendo la iglesia. Señor, yo me arrepiento. Y hago esto y rompo. Y se rompe la maldición. Y están dando contra una pared. ¿Por qué? Porque hay leyes en el mundo espiritual que hacen años que han sido rotas, que tú necesitas cumplir con el Señor para que venga la revelación de cómo eso se va a romper. Como hay gente que hace una oración general para ser libre, dice: yo soy libre en el nombre de Jesús. No vas a ser libre. ¿Sabe por qué? Porque tú rompiste como 100 leyes en el mundo espiritual y tú estás como en 15 cárceles que el Espíritu Santo tiene que ir revelando, sacándote, rompiendo contratos, rompiendo altares. Por eso que el que no sabe de liberación, lo que hacen es ahorcar a la gente, y la gente con los demonios. Dios, Jesús es nuestro abogado, pelea por nosotros, nos entregó todo. Por eso que Jesucristo dice: ya todo está hecho. Porque lo que Él tenía que hacer, Él lo hizo. Ahora nosotros tenemos que coger ese poder, esa sangre, ese pacto, ese contrato, e ir rompiendo con todas esas cosas, todas esas maldiciones, todas esas enfermedades. Meternos con el Señor para que el Señor nos revele, nos hable. Porque la iglesia está en el mismo ciclo y en el mismo problemita. ¿Hay alguien aquí que está cansado de estar cansado? ¿Hay alguien aquí que está cansado de lo mismo y como que vuelve a lo mismo y la cosa vuelve a lo mismo? Si tú quieres salir de ahí, tú tienes que entender los movimientos de Dios, los movimientos del cielo. ¿Qué está diciendo el cielo ahora? Hay gente que están en lo que Dios dijo hace 15 años. Dios está diciendo algo completamente distinto hoy. Hay otra generación, hay otra contaminación, hay otros espíritus que se han levantado, hay otros demonios del infierno que han sido sueltos. Hay otras ataduras que el diablo se inventó. Dios no está diciendo hoy lo mismo que estaba diciendo ayer. Él va a cumplir lo que ha dicho, pero eso es muy diferente a que Él esté diciendo. El cielo está diciendo algo diferente. El asunto es que la gente está conectada a tradiciones, a religiones y a personas, no al cielo. Pónganse de pie. ¿Qué mueve esta temporada? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Yo les voy a estar enseñando por la palabra, con los versículos bíblicos, qué mueve esta temporada. Porque yo quiero que en esta temporada, cuando entre esta celebración, cuando entren los movimientos espirituales en el cielo, los ángeles asignados para esta temporada, para mover las cosas en la tierra, que tienen que moverse a tu favor, ustedes estén moviéndola en el entendimiento, no en bulla. Y yo soy bullosa. Sí, porque la gente se confunde. Lo que pasa es que yo hago bulla cuando el Espíritu me manda. Yo no hago bulla como dice Pablo, que son tímbalos que resuenan y no hacen nada.
Cuando la nación de Israel hizo bulla, dirigida por el Espíritu Santo, se cayeron los muros de Jericó. Ustedes ven la diferencia de hacer bulla en el Espíritu y de hacer bulla por hacer bulla. La palabra de Dios es clara. Aleluya. El Señor ya compró tu generación. Jesucristo ya murió por tu casa. Deja de estar llorando y comienza a hacer lo que hay que hacer correctamente. Comienza a educarte en la palabra como es. Cambia esa mente religiosa y esa mente extraviada. Deja que el Espíritu Santo te eduque. Hay gente que tiene muchos libros, pero no tienen a Dios. Deja que sea Dios que te enseñe. Aleluya. Esta temporada viene movimiento fuerte para esta casa, porque nos hemos estado moviendo en el entendimiento y lo hemos visto. Wow. ¿Cuántos aquí han visto un movimiento fuerte por entender los tiempos y la temporada? Levanten la mano para los que están aquí puedan ver. Movimiento fuerte en su finanza, en su casa. Movimiento fuerte en sus decisiones, en su familia. Cambios, gente siendo salvada. ¿Por qué? Porque hay que moverse con los tiempos de Dios. Oh, Ramashenda Ramasaya. Erere Kendara Ramasokotay. Irere Kendara Rabashe Karabasohaya. ¿Qué se mueve en estos tiempos? La semana que viene tenemos un invitado, pero las próximas 2 semanas yo te voy a decir exactamente qué se mueve, qué necesitas mover. Después de ahí, para que cuando comience la fiesta de PC, tú no estés haciendo ritos, ni tradiciones, ni religiones, ni sentarte a mirar 5 horas la película de Jesús en la televisión, la pasión de Cristo. Para que comiences a ver cambios poderosos en tu casa, en tu vida, para que veas que Dios es real y verdadero, que el Dios de la Biblia es real y no tiene límites. Dios no lo limita a nada. Él es el infinito, el todopoderoso. Wow. Shakataramashenda. Gracias, Señor. En esta hora, Jesús, perdónanos, Señor, por vivir una vida religiosa y de tradiciones y de pérdida de tiempo. Y en esta hora, Señor, capacítanos en tu palabra, que entendamos que el Cordero ha inmolado, ya hizo todo por mí. Que esa revelación penetre mi alma y mi corazón y que yo pueda entender sus preceptos y quién Él es y cómo Él se mueve. Enséñanos a caminar en tu reino, Hamashenda. Dile ahí donde tú estás: Señor, enséñame a caminar en tu reino. Revélame tu verdad. Tu palabra es la verdad. Revélala a mi corazón. Era Hamashenda, Rarabashenda.